El título del mensaje de hoy es Jesús quiere hoy entrar a tu casa. Hoy es el último mensaje de los 4 que hemos tenido referidos a la familia. Y he tomado como base de este mensaje 3 pasajes. Pero quizás el verso que representa más a este mensaje se encuentra en Lucas 19:5, que dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A manera de introducción me gustaría decir que el 20 de julio de 1969, hace ya 55 años, tuvo lugar a lo que se le ha denominado la hazaña más grande de la historia de la humanidad. Y es cuando el Apolo 11 llegó a la Luna. Neil Armstrong, el comandante de la nave, fue el primer ser humano que pisó la superficie de la Luna. Mientras esto pasaba en la Luna, en la Tierra habían unas 650 millones de personas que seguían a través de la radio y la televisión. Todos esperábamos ansiosamente cuando la escalera de la nave se desplegara y tocara la superficie lunar y descendiera Neil Armstrong. El comandante, al pisar la luna y dar el primer paso, dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Con su voz levemente distorsionada por la distancia y los equipos de comunicaciones que en aquel entonces no eran quizás los mejores. Que el hombre llegara a la luna fue toda una hazaña para la humanidad, que hoy, 55 años después, la recordamos con cariño. Pero, hermanos, considero que hubo otro hecho mayor que este, y es cuando Dios se hizo hombre y vino y caminó en esta tierra. El apóstol Juan, en su Evangelio, el capítulo 1, versículo 14, dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Sí, el Hijo de Dios, lleno de amor y verdad, vino a mostrarnos al Padre. Él se hizo hombre y vivió entre nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me impresiona las palabras que Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas 19:5. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La traducción del lenguaje actual dice: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Jesús no solo vino a la tierra, sino que vino a las casas de las personas más necesitadas. Y vino para bendecirlas. En la palabra de Dios tenemos el registro cuando Jesús visitó varias casas y todas ellas fueron bendecidas. En esta oportunidad vamos a ver 3 casas que visitó Jesús. Primero, Jesús fue a la casa de Pedro. Esta historia se encuentra en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Veamos lo que dice Mateo 8, 14 al 16. Dice así: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Dice el versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro. A Jesús le gustaba visitar la casa de sus amigos. En este caso fue la casa del discípulo más cercano que tenía. Como ustedes saben, Jesús tuvo 12 discípulos. De los 12, 3 se les conoce como el círculo íntimo de Jesús, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y de los 3, quien estaba siempre más cerca de Jesús era Pedro. Jesús amaba a Pedro. Jesús disfrutaba de esos tiempos que pasaba en la casa de ellos. Sigue diciendo este versículo 14, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre.
Me impresiona que lo primero que vio Jesús fue a la suegra de Pedro acostada en la cama, sin poder hacer nada porque tenía fiebre. Jesús siempre tiene ojos para ver la necesidad de la gente. Lo primero que él ve, y varios pasajes de los evangelios lo confirman, es la necesidad de la gente. Es interesante que Lucas, quien era un médico, en el capítulo 4, versículo 38 del Evangelio de Lucas, dice, y agregando un detalle más, dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. No era cualquier fiebre, era una fiebre muy grande. Y como sabemos, queridos hermanos, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma o una señal que está indicando que algo no está bien en el cuerpo. Es posible que la suegra de Pedro haya tenido una fuerte infección tan grave que la hizo postrar en cama. Hermanos queridos, los efectos de la enfermedad son terribles. La enfermedad postra a las personas, muchas veces la doblega hasta llevarlas a la cama y no le permite que tengan una vida normal. El versículo 15 continúa diciendo que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Jesús la sanó inmediatamente. ¿Sabes, querido? El Señor es todopoderoso. Solo un toque de su mano fue suficiente para que la fiebre le dejara. Jesús hizo un milagro en esa casa, en la casa de Pedro, sanando a la suegra. Sigue diciendo este versículo 15, y ella se levantó y le servía. Después de ser sanada, la suegra de Pedro mostró su gratitud sirviendo a Jesús, pero también a sus discípulos que le acompañaban. Imagino que se puso a cocinarles y tuvieron un rico almuerzo si era el mediodía o una rica cena si era ya tardecita. Dios es misericordioso y nos sana porque Él nos ama y quiere nuestro bienestar. Pero también muchas veces que Dios hace un milagro en nosotros, queridos, los hace con un propósito y es equiparnos para servirle a Él y a los demás. Casi me atrevo a decir, y esto lo digo basado en lo que sucedió en otras oportunidades cuando fue a un lugar solo por una persona necesitada, que el propósito del Señor Jesús al ir a la casa de Pedro fue sanar a su suegra. Pero la bendición no solo fue para ella, sino que el versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, trajo sanidad, no solo a la suegra, sino también a toda la comunidad. ¿Sabes, querido hermano? La sanidad que Jesús nos da no solo es de nuestros cuerpos físicos, sino también puede sanar nuestra mente. Algunas veces estamos enfermos en nuestras emociones y también Él quiere sanar esos dolores. Dolores del alma que traen angustia, que traen tristeza. A veces hay rencor en el corazón. Hay relaciones dañadas y el Señor quiere sanar eso también. Porque eso produce en nosotros tristeza y dolor. Hoy también como ayer, Jesús quiere entrar a cualquier casa que lo permitan y traer sanidad. Jesús quiere entrar a nuestras casas también. Te pregunto en este día, si Jesús entrara a tu casa hoy, ¿qué es lo que vería? ¿Qué es lo que sanaría? Cuando Jesús viene a nuestras casas, hay sanidad. Permitámosle que entre a nuestras casas y que traiga la sanidad que necesitamos. En segundo lugar, Jesús también fue a la casa de Jairo. En Lucas 8, 40 al 42 dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
La historia es interrumpida por una mujer que tenía el flujo de sangre y al cual Jesús la sanó. Pero continúa en los versículos 49 al 55 y dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Jairo era un líder religioso muy importante, muy conocido y respetado en la comunidad. Él vino a Jesús para pedirle que pusiera sus manos sobre su hija, que estaba agonizando. Estaba al borde de la muerte. Había urgencia en este pedido. Me llama la atención lo que dice el versículo 41, que se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Como a Jesús le gustaba visitar las casas, aceptó esta invitación y se dirigió a la casa de Jairo. Pero en medio del camino le llegó la noticia que su hija había muerto. Dice el versículo 49, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Queridos, qué noticia más triste para este padre. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar? Tenemos un dicho que para todo hay solución, menos para la muerte. Ya no había esperanza en el corazón de este padre. La razón por la cual había venido, quizás desde muy lejos, ya no estaba. La hija había muerto. Pero ante esta noticia, Jesús escuchó a los compañeros del principal, de Jairo. Lo miró y le dio palabras de ánimo. Dice el verso 50 que le dijo: no temas, Jairo, cree solamente y tu hija será salva. Dice la palabra que cuando llegaron a la casa de Jairo, el versículo 52 dice que todos lloraban y hacían lamentación por ella. Ante este cuadro, esta realidad, Jesús trató de consolarlos y les dijo en el versículo 52 y 53, no lloréis, la niña no está muerta, solo está dormida. Y dice la palabra que se burlaban de él. Es interesante, queridos, que en la casa de Jairo Jesús encontró no una enfermedad como en la casa de Pedro. Aquí se encontró con la muerte. Aquí había tristeza, había llanto, había dolor, desesperación. Y aún había incredulidad. Dice el verso 53 que se burlaban de él. La gente era incrédula y decía: no está dormida y está muerta. Y se burlaba. Versículos 54 y 55 dice que Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo. Tomó a la mamá y al papá y entraron en la habitación donde la niña estaba postrada. Y dice el versículo 54, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces el espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Sabes, querido hermano? Jesús no solamente trae sanidad, no, Jesús también trae vida. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo traigo vida, yo puedo resucitar.
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto se cumplió literalmente, queridos. Jesús entró en la casa de Jairo. Y ahí donde había muerte, ahí donde había tristeza, ahí donde había llanto, dolor y desesperación, Jesús trajo vida al cuerpo inerte de su querida hija. Qué gozo más grande para Jairo y su esposa. Dice el versículo 56 que sus padres estaban atónitos. Otras versiones dicen estaban admirados, estaban asombrados al ver otra vez a su hija, quien había muerto, ahora viva. Y Jesús les mandó que le dieran de comer. Dice la palabra, y le mandó que se le diese de comer. E imagino la alegría, imagino el rostro de aquellas personas que se burlaban de Jesús, diciendo, ya está muerta. Hermanos, y yo estoy seguro que comenzaron a glorificar al Señor. ¿Sabes, querido? Cuando Jesús entra en una casa, no solamente trae sanidad, sino también trae resurrección. Es posible que nadie haya muerto físicamente en nuestras casas, pero es posible que haya cosas que las consideremos ya como muertas. Quizás estás pensando que no hay nada que hacer, pero es posible que tu matrimonio está a punto de morir. Quizás la situación de tus hijos es incierta porque están enredados en cosas que no deberían estar. Quizás son tus finanzas que las consideres como muertas. Recuerda que cuando Jesús llega a la casa, hay resurrección, porque Jesús trae vida. Cuando Jesús entra a una casa, lo imposible se vuelve posible. Así como lo hizo con Jairo. Invita al Señor a tu casa. Jairo le rogó, se postró delante del Señor y le rogó y le dijo, ven a mi casa. Ruégale que venga a tu casa, que traiga resurrección a lo que crees que está muerto. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Solo tienes que hacer dos cosas. Invita a Jesús a tu casa y cree solamente como le dijo a Jairo. En tercer lugar, Jesús visita la casa de Zaqueo. Esta historia está en el libro de Lucas, el capítulo 19, y leo para ustedes el versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo le he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A diferencia de la suegra de Pedro, que estaba enferma, de la hija de Jairo, que estaba muerta, esta historia se trata de un publicano, es decir, un hombre que cobraba impuestos, pero al mismo tiempo era ladrón. Y dice la palabra que Zaqueo era rico, quizás por todo lo que había robado a sus propios paisanos, los judíos. Aparentemente, Zaqueo no tenía necesidad, no estaba enfermo y al parecer no tenía problemas de otra índole.
pero la Biblia dice que era un ladrón. La gente murmuraba de él siempre. Zaqueo no tenía amigos. En un sentido, él estaba marginado. Y sobre todo, aunque lo tenía todo materialmente, él tenía un gran vacío espiritual en su corazón. Y como dice el versículo 3, procuraba ver a Jesús. A diferencia de Jairo, quien invitó a Jesús a su casa, Zaqueo es posible que se sentía indigno de esto. Por eso dice la palabra en el versículo 5, que fue Jesús quien le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Interesante la palabra de Jesús para Zaqueo. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que vaya a tu casa. Aquí hay dos palabras en esta declaración que me llaman poderosamente la atención. En primer lugar, Jesús le dice a Zaqueo la palabra hoy. Cuando él dice hoy, nos habla de la urgencia que había para Jesús. No le dijo: Zaqueo, un día de estos nos vemos y vamos a conversar. No, el Señor Jesús fue enfático cuando le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que vayas a tu casa. La otra palabra que me llama la atención es necesario. Es decir, Zaqueo, lo tenemos que hacer ya. Esto no puede esperar. Lo tenemos que hacer ahora mismo. Jesús le dijo a Zaqueo: quiero ir a tu casa. Dice el verso 6, entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Qué hermoso es cuando Dios pone sus ojos en nosotros. Es como si en medio de una gran multitud nos señalara y nos dijera: ven a mí. Nosotros quizás le diríamos: ¿quién? ¿Yo? Quizás miramos a los costados para ver si Jesús se equivocó. Pero estoy seguro que Él insistiría, nos miraría y nos diría: sí, a ti te estoy llamando. Qué privilegio más grande, queridos, para todos quienes estamos en el camino del Señor. Porque Dios nos ha escogido entre muchos. Así como Dios escogió a Zaqueo. La multitud que le agolpaba a Jesús cuando llegó a Jericó era mucha, dice el evangelista Lucas. Había muchas casas que Jesús podría haber visitado, pero él escogió la de Zaqueo. Es precisamente eso que le produjo gozo a Zaqueo. Y por eso dice el versículo 6, descendió a prisa y recibió a Jesús gozoso. No sé si le dio un abrazo de alegría, pero su corazón saltaba de alegría y su expectativa era mucha. Jesús, aquel que estoy procurando ver su rostro, va a ir hoy a mi casa. Junto con Zaqueo y Jesús fueron toda esa gran multitud. Imagino que la casa de Zaqueo era muy grande, pero a diferencia de la casa de Jairo, en donde la gente estaba triste y llorando, aquí en la casa de Zaqueo, la gente comenzó a murmurar. El versículo 7 dice que la gente empezó a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagino que ellos estaban diciendo: si Jesús supiera quién es Zaqueo, no hubiera pisado la puerta de su casa. Pero ¿sabes, querido? Jesús lo sabía todo. Jesús no solo miraba lo que había fuera del hombre, sino lo que había en el corazón. Jesús sabía la necesidad de Zaqueo. Jesús sabía que Zaqueo era un ladrón. Jesús sabía que Zaqueo era odiado en Jericó, que no era bien visto y que la gente murmuraba de él, que era un hombre marginado, aunque lo tenía todo materialmente, era un hombre infeliz. Y mientras la gente murmuraba, dice la palabra que Zaqueo pidió silencio y él dijo, y esto es mi lectura entre líneas antes de leer lo que dice el verso 8. Quizás
Zaqueo dijo como introducción: antes mi Dios era el dinero, pero ahora mi Dios es Jesucristo. Y el versículo 8, mirando a Jesús, dice Zaqueo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sí, Zaqueo dijo que la mitad de sus bienes iban a ser dados para los pobres. Y si tenía que devolverle a alguien que le había robado, lo iba a hacer 4 veces más. Literalmente, en ese día, Zaqueo se quedó sin dinero. Pero eso a él ahora no le importaba. Había algo más importante en él. La paz que había en su corazón y el gozo no se podía comparar a los millones de dinero que podía tener. Jesús era más importante para Zaqueo. Es por eso que Jesús en el versículo 9 dijo estas hermosas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, si Jesús a la casa de Pedro trajo sanidad y vida a la casa de Jairo, a la casa de Zaqueo, Jesús trajo perdón y salvación. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación. Hermanos, Jesús no solo perdonó a Zaqueo, sino también toda la comunidad perdonó a Zaqueo. Porque Él se comprometió a restituir a cada uno lo que les había robado. Zaqueo en un momento se convirtió del hombre más odiado de Jericó al hombre más querido. Ya no era un hombre marginado. Ahora imagino que todos lo querían invitar a su casa, porque sin duda a todos les había robado y quería sacar cuenta con ellos para devolverle, para restituir aquello que había hecho mal. Queridos, lo que pasó en Zaqueo es una transformación total. La salvación en nuestra vida trae un cambio radical. Por eso la palabra dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos queridos, ese día todas las cosas fueron hechas nuevas para Zaqueo. Como acostumbramos a decir, ese día se hizo borrón y cuenta nueva. Zaqueo empezó una nueva vida. ¿Sabes, querido hermano? Al igual que en la casa de Zaqueo, todos los que estamos aquí hoy necesitamos el perdón de Dios. Al igual que Zaqueo, todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. Todos necesitamos el perdón de Él. Todos necesitamos que Jesús entre a nuestra casa y la transforme. Necesitamos el perdón de Dios y empezar de nuevo. Como dije hace un momento, Jesús fue a la casa de Pedro y trajo sanidad. Jesús fue a la casa de Jairo y trajo vida, trajo resurrección. Jesús fue a la casa de Zaqueo y trajo perdón, trajo salvación. Pero antes de terminar, veamos una casa más, la cuarta casa, y es que Jesús quiere visitar tu casa, querido hermano. Así como Jesús fue a la casa de Pedro, a la casa de Jairo, a la casa de Zaqueo, hoy Jesús quiere ir a tu casa. Así como le dijo a Zaqueo en Lucas 19:5, y puedes poner tu nombre por adelante: Luis, Marco, Lady, María, Julio, William. Hoy es necesario que entre en tu casa, te dice el Señor. Cuando Jesús entra en casa,
hay sanidad, hay resurrección, hay perdón, hay salvación, hay milagros. Recuerda, querido hermano, Jesús tiene el poder para sanar, para dar vida, y tiene el poder para perdonar. Tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas para aquellos que creen en Él y le reciben. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, hay una invitación preciosa que dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Querido, Dios hoy nos está hablando. No endurezcamos nuestros corazones. Si Zaqueo no le hubiera hecho caso a Jesús, quizás no habría habido otra oportunidad para él. El Señor fue hasta Jericó por Zaqueo. El Evangelio no relata otro evento, aparte de la sanidad de Bartimeo a la entrada de la ciudad y la transformación de Zaqueo. Mateo no relata otro evento allí en Jericó. Jesús fue hasta ese lugar por Zaqueo. Jesús fue a Capernaum por la suegra de Pedro. Jesús fue donde vivía Jairo porque su hija había muerto. Hoy Jesús viene a este lugar y te invita y te dice: si escuchas mi voz, no endurezcas vuestro corazón. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y leo para ustedes la versión Dios habla hoy, dice: mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Hermosa invitación del Señor. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Hay un hermoso cuadro que pinta a Jesús tocando la puerta. Por fuera no se nota ninguna manija para abrir la puerta, o ni siquiera hay llave, porque la manija para abrirlo está por dentro. Y el Señor te dice hoy: estoy llamando a la puerta de tu casa. Si tú escuchas mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar a tu casa y vamos a cenar juntos. Sabes, querido, Jesús es un caballero. Él no va a atropellarte. Él va a llamarte a la puerta. Él va a tocar tu puerta. Está en ti la respuesta. La palabra dice que si le escuchas, que si oyes su voz y si abres la puerta, dice la palabra que Él entrará en la casa y va a cenar contigo y celebrarás el milagro que Dios hará. Dios traerá sanidad, Dios traerá resurrección, perdón, salvación, milagros. Él hará lo que tiene que hacer en nuestra casa. Te invito a venir al Señor y te invito a orar, a decirle al Señor: haz conmigo esta oración. Señor, ven hoy a mi casa. Señor, sana lo que tienes que sanar. Resucita lo que tienes que resucitar. Trae tu perdón y trae tu salvación. Te necesito, Señor. Toma el control de mi casa. Quiero que seas el huésped invisible en casa. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi casa. Entra y quédate conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.